Buenas a todos, yo soy Daga y bueno, en el vídeo de hoy os traigo las dos historias o los dos cuentos de Lovecraft que se titulan La llamada de Cthulhu o Cthulhu, no sé cómo se pronuncia, y El ser en el umbral. Bueno, son dos historias bastante cortas, de 50 páginas, 40 páginas cada una más o menos, y la verdad es que son magníficas. O sea, yo es la primera vez que había leído a Lovecraft y desde hacía mucho tiempo que es un autor que quería leer, pero bueno, no siempre uno puede leer todo lo que quisiera. Y ha sido la primera vez que me acercaba a este autor y me ha parecido muy potente, digamos, como el universo que tiene en su modo de crear las historias, ¿no? Porque por lo que me he podido informar, Lovecraft al fin y al cabo es como que crea un universo, una especie de mitología y por así decirlo tiene como un sello de autor muy específico que es recurrente en sus obras, ¿no? Pero bueno, la llamada de Cthulhu, ¿no? Y el ser en el umbral, sobre todo la llamada de Cthulhu, es una de las más reconocidas, ¿no? Entonces también yo creo que es una... O sea, no lo he dicho, pero esta edición está muy bien porque es una edición que está como muy cuidada con ilustraciones que acompañan la historia y aparte como de tapa dura y como que tiene, por así decirlo, no sé, como que es bastante agradable a la vista, ¿no? Y bueno, la verdad es que el universo de Lovecraft es como, por así decirlo, como muy impactante, ¿no? En todo momento te mantiene con cierta sensación de intriga porque no sabes muy bien por dónde te va a salir, pero tampoco sabes exactamente qué es lo que está ocurriendo, ¿no? En cierto modo, bueno, se desarrollan las historias, tanto una como la otra, en los años 20 en Estados Unidos. Sí que es cierto que en determinados momentos hay viajes a Europa, viajes por el mundo, ¿no? Pero, por así decirlo, hay un tema recurrente que es lo que se ha denominado horror cósmico, que atraviesa toda la obra de Lovecraft. Yo creo que el impacto, ¿no?, que tiene sus historias o sí, el modo, el imaginario que crea, es por el hecho de que no crea un tipo de monstruo o no crea un tipo de terror que está asociado a algo material, a algo físico, a algo que puedas conocer, a algo que puedas describir. Porque al fin y al cabo, en cierto modo, eso es un tipo de monstruo que es incluso predecible, ¿no? Si tú te imaginas a algo horroroso o algo que te da miedo y le pones cara, le pones forma, le pones las intenciones, es como que adopta una postura como más manejable, ¿no? Y la realidad es que las historias de Lovecraft, por así decirlo, tienen un modo de generar una serie de monstruos que, por así decirlo, no son monstruos realmente, sino que van más allá. Lo interesante es que ese horror cósmico interfiere en el modo en el que concebimos la realidad. Realmente el terror que provocan sus historias está más relacionado con el hecho de que hay algo que se nos escapa a nuestro conocimiento humano. También pienso que es bastante filosófica su lectura, o por lo menos se puede hacer como una especie de metafísica del horror, ¿no? Porque en cierto modo hay algo que rebasa nuestro conocimiento, que tiene una existencia latente, y no solamente no lo podemos conocer, sino lo podemos comprender, no lo podemos razonar. En cierto modo eso está todo el rato constante en sus historias. Hay una relación epistemológica, ¿no?, a la hora de cómo realmente los monstruos no los podemos conocer, o por así decirlo, hay ciertos saberes que se nos son ocultos, que nos están prohibidos, y eso hace que haya como una serie de misticismo, una serie de prácticas rituales, sí, de sectarismo, todo tipo de ocultismo, ¿no?, que está en nuestra realidad, ¿no?, dentro del imaginario de Lovecraft, pero que, por así decirlo, ese tipo de conocimientos, esos saberes, eh, aun permaneciendo en la realidad, se ocultan, ¿no? Y el hecho de que un humano o uno de los protagonistas tenga acceso a él mismo, por así decirlo, es el camino que lo lleva a la locura o a un conocimiento que no debería de saber porque no puedes razonarlo.
da la sensación de que también hay como cierto desafío a la razón científica, ¿no? A la razón, al sujeto, ¿no? Tal como lo entendemos como un sujeto humano, ¿no? Desarrollado, que mediante su capacidad de comprender puede llegar a conocer el mundo, ¿no? Que parecería que tiene como un punto de vista privilegiado y como si no se le escapara nada. Pues justamente Lovecraft yo creo que juega con eso, ¿no? Es como, bueno, sí, tú sabrás muchas cosas de ciencia, tú sabrás muchas cosas de esto, pero por así decirlo hay un conocimiento que es prohibido, que no depende de la razón, que la rebasa y que, por así decirlo, es una especie de Dios, llámase caos, llámese, no sé, como una especie de ente diabólico que modula la realidad y que a su vez no puedes llegar a ella, ¿no? Como un poco el genio maligno de Descartes, ¿no? Pero llevándolo al extremo en el cual el conocimiento de esa serie de realidades que sobrepasan, ¿no? Nuestro modo de comprender el mundo o sea, choca con nuestro modo de comprender el mundo, ¿no? Por así decirlo, el acceso a ese tipo de conocimiento implicaría llegar a una locura, ¿no? Que no permitiría vivir la vida con normalidad, por así decirlo. Entonces, claro, el terror, ¿no? Las situaciones que se crean en las historias de Lovecraft muchas veces están relacionadas con esa especie de existencialismo por el hecho de estar como un ser humano viviendo, ¿no? Pero a la vez mezclado con ese ocultismo y con ese horror cósmico, ¿no? Con el hecho de somos seres humanos que estamos en el mundo y pensamos que nuestra realidad se mueve por ciertos patrones que son predecibles hasta donde alcanza nuestra razón, pero hay algo que es muy superior a nosotros, que se nos escapa y que lo peor de todo es que la gente no lo tiene en cuenta, ¿no? Sin embargo, los protagonistas acaban teniendo acceso a ese conocimiento, ¿no? Como el Necronomicon, el libro del árabe loco, no recuerdo el nombre del hombre, pero que por así decirlo, el acceso a ese conocimiento te lleva a la locura, ¿no? Entonces como que hay una serie de entes, de monstruos, de lugares, ¿no? Incluso físicos, llega a relatar Lovecraft que hay como una geometría que no puede ser descrita porque rebasa nuestra forma de pensar, ¿no? Entonces es interesante porque es como un miedo o un terror que es informe, ¿no? Es como el sentido del caos, pero eliminándole esa parte. O sea, si entendemos el caos como lo irracional o una fuerza que domina el mundo, pero a su vez la vemos como, en cierto modo, que lo es, azarosa y arbitraria, el caos no nos da miedo porque simplemente lo concebimos como algo que está ahí y que tiene que estar, ¿no? Pero el punto sería, ¿y si ese caos realmente, aunque tenga una apariencia de neutralidad, no fuera neutro, sino al contrario, ese caos fuera determinista, ese caos tuviera una voluntad, unos motivos y una serie de ironía, de malicia que nosotros no conozcamos, pero que a su vez está latente ahí, y el hecho de llegar a conocer esa realidad sobre el caos y su forma de funcionar, por así decirlo, marcara como un antes y un después en tu modo de ver la vida y por lo tanto no pudieras resistir o mantenerte en la normalidad después de tener ese conocimiento, ¿no? Entonces toda esa serie, digamos, de modos de concebir la realidad que están que atraviesan el imaginario de Lovecraft es muy interesante, ¿no? Evidentemente es ficción, ¿no? Pero sí que juega con esa posibilidad, ¿no? Yo creo que es impactante es justamente por eso, porque juega con el hecho de que como los seres humanos por naturaleza no solo somos finitos, sino que tenemos un conocimiento absolutamente parcial e imperfecto, nuestro modo de estar en el mundo es que nos da la sensación de que conocemos las cosas, pero porque lo que conocemos es lo que tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Sí, sabemos que hay muchas cosas que no conocemos, pero no experimentamos la realidad como si no supiéramos un montón de cosas todo el rato. Simplemente hacemos las cosas en función de lo que nosotros sabemos. Pues en eso que es tan humano, ¿no? Como ese desconocimiento de fábrica, parecería que Lovecraft jugara con
¿y si en el desconocimiento infinito de todo lo que no conocemos hubiera una especie de sustancia primigenia que fuera indescriptiblemente terrorífica por los motivos que ha hecho que la realidad exista, ¿no? Es como un poco ese planteamiento, ¿no? Y si cuando nos imaginamos a Dios o nos pensamos como aquello que sobrepasa metafísicamente nuestra razón y aquello que está más allá, digamos, de lo que podemos demostrar científicamente, en realidad se tratase de algo extremadamente turbio, pero no turbio en un nivel humano, sino en algo inhumano, en algo que no puedes describir, que por así decirlo sería como una especie de inteligencia superior alienígena que nos dominase o incluso nos controlase como marionetas y que pensáramos nosotros que tenemos libre albedrío o que tenemos como un conocimiento de las cosas cuando realmente nuestro conocimiento es superficial y no implica las causas reales de lo que pasa, ¿no? Entonces yo creo que ese punto yo creo que es lo que hace el horror cósmico de Lovecraft muy interesante, porque es como que te atraviesa a ti lo más personal de decir, bueno, podría ser así, o sea, hay una parte también muy ficcional, ¿no? Pues de tipo de monstruos o de situaciones que ocurren, pero sí que justo ese punto, ¿no? De y si hay algo que no sabemos que podría ser totalmente trascendental, pero que rebasa nuestra forma de ver el mundo y no podemos ni concebirlo, ¿no? Pues un poco esos planteamientos también te hacen replantearte desde su lectura, ¿no? Muchas cosas, ¿no? No simplemente es terror y entretenimiento, a lo mejor a un nivel de simplemente como cuando ves una película de miedo, ¿no? Que eso debe ser algo más banal, no, sino yo creo que Lovecraft tiene como también una... O sea, es un terror que también te hace reflexionar porque juega con tu lugar en el mundo, ¿no? Y los límites de lo que tú eres capaz de saber y la trascendencia que puede llegar a tener el propio saber, ¿no? Así que bueno, no tengo nada más que deciros, me ha gustado mucho, la verdad. Sí que es cierto que desde hacía mucho tiempo quería leer a Lovecraft, pero no ha podido ser antes. Y si no lo habéis leído vosotros, pues os lo recomiendo muchísimo. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao.